y a todos los que se van a conectar de manera posterior. Eh, Muchas gracias por estar este viernes 21 de marzo de 2025 acompañándome en la sesión número 8 y última de el módulo 4, textos y visiones del mundo. Más allá de que se me haya pasado rápido, lo cual es así o fue así, la parte indispensable es que ustedes puedan llevarse ciertos conocimientos y habilidades y aprendizajes útiles para el resto de sus módulos, que les puedan ayudar en general eh, sobre la forma en que ustedes, eh, ¿cómo decirlo?, puedan concebir la literatura de ahora en adelante y evidentemente pues conozcan un poco mejor las herramientas que les van a ayudar a los textos literarios. Muy buenas tardes, Laura. Gracias por estar aquí este viernes. Les decía un poco que una de las cuestiones generales más particulares es que ustedes puedan llevarse ciertos aprendizajes que puedan incluso haber plasmado en el proyecto integrador. Esa parte también me parece bien importante y bien interesante y a partir de eso pues podemos ir poco a poco revisando los elementos que ustedes tengan duda. Ya el miércoles pasado hablamos bastante sobre la cantidad bueno, sobre las dudas que tenían, aclaramos mucho y hoy me interesa que hagamos un último repaso sobre estos aspectos, ¿no? En particular sobre eh, lo que tiene que ver con con el último análisis que les voy a pedir eh, y algunos ejemplos más de proyectos integradores que me parecen particularmente interesantes, que los cuales también van a calificar, bueno, van a evaluar, no le van a omitir una calificación como del 0 al 10, pero sí van a evaluar cuáles son, si cumplen con las características. Las características son las que vimos en el video el miércoles pasado, las onomatopeyas, los globos de diálogo, los diálogos, los personajes, etcétera. Todo eso es importante y debería estar plasmado obviamente en su actividad, en su proyecto integrador, ¿no? Entonces no lo olviden, por favor. En ese sentido, me interesa mucho que ustedes reconozcan elementos de una historieta y que puedan reproducirlos en la suya. Para eso también, obviamente, como les dije y empecé desde el miércoles, traje ejemplos, tengo varios ejemplos que les pueden servir y yo voy a pasarles, no es necesario que los lean, sino nada más que lean algunas cosas y para que en todo caso evalúen cuál es el sentido de que si esa persona está cumpliendo lo que dice que cumplieron para calificar y ser una historieta y obviamente calificar ser una historieta y además ser evaluada con los criterios que se le solicitan. Recuerden que una de las cosas importantes que además muchos de ustedes no están tomando en cuenta en el número de proyectos que llevo calificados es que primero las principales fallas, antes de comenzar con lo demás oficialmente, las principales fallas, uno o la primera es que no están haciendo caso a lo que debe contener una historieta, a las partes y estructura de una historieta. Dos, que están solamente contando su experiencia en el módulo, no están incluyendo temas de clase. Esas son las principales fallas que he encontrado hasta ahorita, que la mayoría, bueno, todas han sido los que he calificado, han sido historietas en toda la extensión de la palabra. El problema es que no hay digamos, una concreción particular a entender las instrucciones que se les dieron en el video y también y sobre todo entender las instrucciones que les dieron en el formato, cómo sombrear lo de fondo y forma, cómo numerarlo, cómo explicarlo, cómo poner fuentes de referencia, todo eso no lo han hecho, no siempre, no todos obviamente, pero las principales fallas básicamente son esas. Entonces, pues bueno, nada más les aclaro para que se ubiquen en ese sentido y repito, puedan tomar en consideración este aspecto. Son las fallas más comunes que encuentro o que he encontrado hasta ahora en la generación para poder entregar su proyecto integrador, ¿no? Son las fallas que he encontrado. No, recuerda que, bueno, Laura pregunta si tienen que explicar fondo y forma dentro de la historieta. No, no, Laura. Lo que sucede es que al inicio, en el formato, les piden que numeren del 1 al 30
que ordenen según ustedes, porque no hay respuesta correcta, que enumeren según ustedes cuáles deben estar ordenados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Después de eso, les piden que subrayen de un color rosado y de un color verde lo que se refiere a fondo y forma. Y después les piden que lo expliquen en una pregunta, en una respuesta de una pregunta. Entonces, esas son las 3 fases, pero no tienen que desarrollar a fuerza, fondo y forma en la historieta. No, Laura, a menos que ustedes quieran o hayan decidido eso, ¿no? Entonces, nada más les aclaro para evitar confusiones. No tienen que desarrollar fondo y forma a menos que ustedes lo quieran y así lo hayan decidido. De otra forma, no es necesario, ¿no? Entonces, pues nada más, es eso. Si tienen alguna duda o pregunta en particular, pues obviamente avísenme. Y como tenemos aquí la orden del día o la agenda, son los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, que es el proyecto integrador y foro de integración, que ya exploramos bastante el miércoles, lo que se refiere al plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales, temas de la sesión número 8 y la despedida, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Ya no les, obviamente la despedida de todo el módulo y obviamente la sesión número 8, que sería la última del módulo. Como cuestión adicional, antes de comenzar, bueno, les explico. Como saben, el propósito de esta sesión es... el propósito de esta sesión se trata de que ustedes recuerden algunos contenidos o temáticas que pudieran estar alejadas de lo que ustedes vieron o que simplemente no leyeron, que reconozcan algunos elementos para poder hacer una historieta de manera general y que no olviden algunas instrucciones generales o tips o consejos generales y finales para que puedan conseguir su historieta y puedan sacar la mejor calificación. No se me olvida que le quedó pendiente un video que voy a poner en unos momentos. Entonces, para arrancar, esa es la parte pendiente, pero no importa. Primero vamos a hacer un ejercicio sobre escritura. Antes de eso, como les dije, ustedes saben, como también expliqué en la clase del miércoles, que no hay demasiado material nuevo. Todo lo que ven en la pantalla, o casi todo, ya se colocó ahí durante la semana 3, 1, 2 y 3, las semanas anteriores, y aquí solamente se hace un recordatorio. La razón por la cual se hace un recordatorio es para que ustedes justo elijan alguno de los temas que están viendo y lo desarrollen en su historieta. No tiene sentido, y les repito, les reitero, no tiene sentido que ustedes me coloquen solo su experiencia en el módulo. Porque entonces ahí no estarán aprendiendo nada. Si ustedes solo me ponen lo que pasaron en el módulo y no lo que aprendieron, repito, no tiene mucho sentido su historieta porque no cumple todas las características e instrucciones que hemos dado durante una semana. Lo único nuevo, como lo verán ahí, es lo que dice cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston, que fueron las recomendaciones, me parece que le hice a Laura, sobre Canva. Lo pueden hacer en Pinkston, lo pueden hacer en Canva. Hay softwares especializados que te hacen toda la plantilla y que tú solamente tienes que rellenar con diálogos o con el diálogo entre dos personas o más personajes si quieres. Como los ejemplos que vimos, que también ustedes, Constanza, Laura y Viridiana, van a evaluar hoy como parte de su participación. Van a evaluar 3 proyectos integradores finales y me van a decir cuáles son sus características positivas, qué le podrían decir a él o a ella, a esa persona, que explore más, que repita más, etcétera, ¿no? Eso también lo considero bastante importante y me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en particular, recuerden que también está construida esta sesión por algunas recomendaciones sobre los foros de integración. Lo voy a tomar un poquito, aunque realmente es el mismo, sería como repetir lo mismo de la semana pasada, los requisitos y características, y de acuerdo al plan, aunque no es obligatorio, pueden ustedes también concebir su propio plan. Deberían estar ya en este momento o sea, deberían haber puesto hoy o deberían estar por poner la participación número 5 y última de la semana para el foro de integración o actividad integradora 8, si quieren verlo así. Bueno, la 8 si consideramos el proyecto integrador, como la 7, pero si no, es el foro de integración de la semana número 4.
Reitero que una vez más, si tienen dudas, por favor, coloquen sus dudas en la pantalla. Yo puedo hacer con gusto una pausa para poder explicarles, espero que lo mejor posible. Vamos a hacer una especie de calentamiento o uso de sus conocimientos sobre colocación de comas. Les voy a compartir un texto. Acá, listo. Listo. Viene aquí, por favor. Esto es para la escritura, que también a veces es una cosa que nos falla un poquito y que yo les he dado la misma herramienta, que es correctoronline.us, que les permite colocar su texto y se los corrige automáticamente, obviamente dependiendo de lo que quieran decir. En esta ocasión tenemos un nivel básico de colocación de comas y dice: encontrará una serie de ejercicios de nivel básico sobre el uso de coma. Asegúrese de contestar todas las preguntas. Al final obtendrá una retroalimentación que le ayudará a identificar sus fortalezas y aspectos por mejorar respecto a este tema. Duración aproximada entre 10 a 20 minutos. No sé si lo hagamos todo, pero bueno, vamos ahí ver el nivel básico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Elijan, por favor, 1, 2 o 3 o A, B, C, como quieras. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un uso correcto de los signos de puntuación? Repito, uso correcto de los signos de puntuación. Ustedes me indican en qué momento. Ustedes pueden ponerlo, no hay ningún problema. Ana María Saro, hermano Saro. Dice Constanza 3, Laura C, que es lo mismo, y Viridiana también espero. Bueno, verificamos. Correcto, aquí te da la retroalimentación. Separa elementos de una oración, pero el y también tiene otro uso donde sí podría haber coma, pero bueno, este no es el caso. Así que bueno, nada. Siguiente. Me interesan más los que están incorrectos que los que están correctos. Ahí. Espérenme. Ya está, ahora sí. Analice la siguiente oración y determine si la afirmación que le sigue es verdadera o falsa. Me agrada hacer cálculos para resolver problemas, mas no hacer reportes para la clase de ciencias. En esta oración es correcto, pero no necesario poner la coma antes de más. Repito, en esta oración es correcto, pero no necesario poner coma antes de la palabra más. ¿Verdadero o falso? Correcto, pero no necesario. Falso, dice Constanza. Vamos a ver qué recogen Laura y Viridiana. Pero esa no es la pregunta, Laura. La pregunta es si es correcto, pero no necesario. O sea, puede ser correcto y necesario. Exacto, es lo que dice también Constanza. Y Viridiana, esperamos. Avísame, por favor. Ah, gracias. Falso. Vamos a ver. Correcto. Es necesario y no solo correcto. Es necesario y no solo correcto usar la coma antes de expresiones adversativas, como en este caso, más. Es esta que estoy subrayando, seleccionando es una conjunción adversativa. Bien. 3. Ahí va. Reescriba las siguientes oraciones usando comas para indicar los vocativos. Tenga en cuenta las pautas en las cuales se indica quién es el interlocutor en cada oración. Además, cerciórese de mantener una ortografía correcta. Yo lo voy a escribir, ustedes me dicen. Es cierto lo que dice Sebastián. Pauta. En esta oración, el emisor le habla a una persona cuyo nombre es Sebastián. Por lo tanto, ustedes me lo deben dictar con comas. La otra, Sandra pide una hamburguesa. En esta oración, el emisor le pide algo a una persona cuyo nombre es Sandra. Y ahorita vamos a ver el 3. ¿Cuál es la película bonita? En esta oración, el emisor le dirige una pregunta a una persona a la que se refiere llamándola bonita.
¿Ok? Ustedes me dictan, yo escribo. Ahí están. Yo puedo escribir y vemos las respuestas. Si quieren, hagan uno cada quien. Tienen que responder poniendo coma o no coma en la oración 1, 2 y 3. Y yo la tengo que escribir donde dice respuesta. Jimena Rodríguez, Octavio Villamil, Avísenme si comprendieron o lo vuelvo a explicar. Por ejemplo, es cierto lo que dice Sebastián. Así se entiende, pero vean, ojo, mucho ojo con la aclaración. En esta oración, el emisor, o sea, la persona que habla, le habla a una persona cuyo nombre es Sebastián. Entonces, ¿va coma o no va coma? ¿Y dónde va coma? No va la coma, dice Constanza. Entonces lo copio igual. Vean las pautas, ¿eh? Yo copio igual. Listo. Siguiente. Lo mismo. La 2 tampoco va a coma, dice... dice Laura. Entonces la escribo así. Ahí está. Y la 3, avísenme. ¿Cuál es la película bonita? Vean los que hay ahí, ¿eh? Dice Laura que en la segunda va coma después de Sandra. Y Constanza que va después de película. A ver, vamos a ver. En la tercera. Entonces, de acuerdo, ahorita te lo corrijo. Entonces, Constanza, no, perdón. Constanza sí dice que va así. Corríjanme si estoy mal. Y Laura dice después de Sandra. Así. Revisen si esto es correcto o no es correcto. Y avísenme si está bien para ya darle verificar y que veamos cuáles son las respuestas. Está bien, ok. Vamos a ver. Incorrecta la primera, la segunda y la tercera bien. Y dice, no ha reescrito de manera que se entienda que Sebastián, Sandra y una persona a quien le dicen bonita son las personas a las que se dirige el emisor. Aquí dice, no está diciendo, es cierto lo que dice Sebastián. Está diciendo, es cierto lo que dice, coma, Sebastián. Se está refiriendo a Sebastián. Le está hablando a Sebastián. No está hablando sobre Sebastián. Entonces tengan cuidado y mucho ojo para ese tipo de cosas. Porque podrían causarles inconvenientes a la hora de las confusiones y los equívocos. Vamos a hacer uno más y ya nos enfocamos en las clases. No.
Indique cuál de las siguientes oraciones no hay un uso apropiado de la coma. No hay un uso apropiado de la coma. Ojo ahí. 1, 2, 3 o 4. Adelante. Constanza dice que 3. Laura y Viridiana, ¿cómo van? 3 no. No importa, la respuesta que tú crees que es la correcta es la 3. Laura dice que 2. O sea, Constanza dice que en este no hay un uso correcto de las comas. Y Constanza dice que la 4 al fin. Deberías ver esa película, es buena. O sea que en esa 4, ojo con la pregunta. En esa 4 quiere decir que esa no tiene buen uso correcto de las comas. Las demás sí. Ojo, ¿eh? Puede ser más de una, me parece. 4, 3 y 2. Aclárenmelo, Laura dice que la 2. Ahí está. Creo que se pueden elegir todas. Avisa nada más, Constanza, si la 4, si la 3 también. Vamos a ver. 2 y 4 han escrito, aunque la 3 ya no me quedó claro si Constanza la eligió o no la eligió. Repito, la instrucción es... Ah, también, va. Eso quiere decir que ustedes me están diciendo que en la 2, 3 y 4 no hay un uso correcto y apropiado de la coma. ¿Es así? Vamos a ver. En la 2 sí hay un uso correcto de la coma, por lo tanto esa no se elige, pero en la 3 y 4 no he identificado todas las oraciones en las que no hay un uso apropiado de las comas. Usar coma entre un enunciado y su pregunta respectiva para que ambos elementos permanezcan vinculados. De igual forma es correcto usar coma antes de los signos de exclamación, o sea que sí sería correcta la 2. En cambio no es correcto usarlos junto al punto y seguido o junto al punto y coma, ya que estos signos separan fragmentos textuales. ¿Ok? A ver, ahora sí, estamos más acostumbrados a esta, que es la última. Seleccione la oración en que hay un uso equivocado de la coma. Ahora sí es la última. Y ya nos vamos con el video que quedó pendiente el otro día. Laura dice que en la 3 está mal la coma. Listo. Las demás, Constanza y Viridiana. La 4 dice Constanza. A ver, veamos, 4 dice Viridiana. No puedo elegir tantas. Entonces voy a elegir la que tiene mayoría, que sería en este caso la número 4. Correcto. Aunque la coma entre un computador y un morral está bien usada, pues sirve para separar dos elementos de una oración simple,
hace falta poner una coma antes de la palabra pero. Es lo mismo que antes de expresiones adversativas, o sea que las 3 anteriores, Laura, son correctas, incluidas las que tú elegiste. Esta solamente le falta un pero en la coma, ¿va? Muy bien, gracias por su participación. Y ahora sí, saltamos, porque quiero mostrarles esto que tiene que ver con la historieta. Nos quedamos pendientes, vimos un video que es este, sobre cuáles son los elementos clásicos que debería tener, las partes que debería tener una historieta. En este caso nos hablas de un poquito más de planeación, no se meten en aspectos como tan de partes, nos hablas un poquito de cuáles son los elementos que vas a desarrollar y cuáles son algunas herramientas que te podrían ayudar a hacer un poco mejor o más exacta tu historieta. Me van a opinar al respecto en el chat, por favor. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Muy bien, como habrán notado, más que tener las partes o decirles qué partes debe tener, les da sugerencias sobre cómo podrían ustedes hacer su historieta. Entonces quiero que me hablen de eso, por favor. Habla de los planos, no se mete tanto con onomatopeyas, globos de diálogo y demás, pero sí les da sugerencias adicionales al primer video de cómo pueden aprovechar mejor su historia. Esa es la parte que también a mí me interesa bastante que ustedes hagan y revisen, por favor. Ahora sí, no había ninguna pregunta, Constanza, solo hablarme del video. ¿Qué les puede servir el video? ¿De qué trató el video? Etcétera, ¿no? Así que las leo, por favor.
Nos dice Constanza, habla de la manera emocional, por ejemplo, cómo puedes expresar emociones, ya sea acercando al personaje, alejándolo. Nos da ideas creativas de cómo acercar, por ejemplo, el tipo de letra que podemos usar. Muy bien, aunque no parezca el tipo de letra o el acercamiento o el alejamiento de un personaje, tiene un significado en el lector y lo lee de manera diferente. Dime, Laura. Bueno, ahorita leo pon la pregunta y yo mientras leo. Gracias, Constanza. Y Constanza nos había dicho previamente, la historieta son textos narrativos con dibujos, viñetas y onomatopeyas. Y hay otros elementos, pero muy bien, Constanza. ¿Qué podemos hacerla en diferentes planos? Poner colores y tener una filosofía para el personaje principal. Es decir, que piense algo, que actúe de cierta forma y que sea movido por ciertos elementos. Y ahora sí, te escucho la pregunta, Laura, no hay problema. Supongo que la estás escribiendo. Dice Laura, ¿podemos usar ficción o algún género de los que vivimos en las lecturas para explicarlo como aprendizaje, Laura, o para qué? No, explícame, por favor. Cuando dices podemos usar ficción, ¿a qué te estás refiriendo? Te espero a que hagas la pregunta o la respuesta a lo que te pregunte. Gracias. Mientras escribe Laura, la respuesta que le solicité. En la historia, por ejemplo, cambiar nuestra realidad poniendo algún género. Sí, claro, ahorita les voy a usar unos ejemplos justo sobre eso. Justo sobre eso. Antes, una disculpa porque se me olvidaron, me entré directo a los temas y me olvidó las reglas de comunicación virtual que todos ya hemos revisado, ya sabemos durante las últimas 4 semanas. Saludar, respetar la postura, escribir correctamente, ser claro y cortés. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas, respetar privacidad de los demás. La brevedad y la concisión son importantes. Y asegurarse de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con que complementas tu aportación. Eso ya sabemos que es muy fácil y ya todos hemos respetado de buena manera hasta ahora lo que se le solicitaba en las reglas de comunicación virtual. Ahora bien, pasando a lo que dice Laura. Ejemplos de proyectos integradores. Vamos para allá. Les voy a mostrar 3 ejemplos y creo, Laura, que esto va a contestar tu pregunta. Voy a dejar el video, voy a pasarle obviamente hacia abajo cada uno de cada una de las historietas le voy a ir pasando hacia abajo y ustedes lo van a evaluar, incluido este aspecto que me pregunta Laura, si es ficción o no es ficción, ¿ok? Está claro lo que tienen que hacer, van a opinar sobre, no, obviamente siempre con respeto y siguiendo las reglas de la etiqueta, van a opinar sobre el texto, sobre las historietas que van a aparecer. Son 3 ejemplos y los 3 tienen sus particularidades que les pueden ayudar a resolver incluso los propios. Ok, va ahora sí el primero. Listo. Va. Dice, mi nombre es Max, el señor astronauta, y esta es mi misión sobre la que aprendí sobre el módulo 4. Le voy pasando, ya no voy a decir nada, solo ustedes van a evaluar.
Ok, Viridiana. Los leo. Las leo más bien. Dice Constanza, se me hace que cumple con las características, aparte de que es con un género de ficción, se me hizo entretenida. Listo. Laura, tú que preguntabas sobre eso, opina, por favor. Dice Laura, a mí me pareció muy ingeniosa y cumple con las características. Sí, a eso me refería, entonces ya vi que puedo usar mucho la creatividad o lo que me gusta. Sí, por supuesto, no hay ningún problema en ese sentido. Segunda historieta que ustedes van a calificar o evaluar, más bien opinar sobre ella. Creo que calificar no es justo la palabra, entonces prefiero usar otra. Segundo, listo. Listo. Los leo.
Dice Laura, esta historia por lo que noto, está inspirada en la espada y la piedra y me parece ingenioso que podamos darnos también ideas para hacer la nuestra. Bien, me pareció más divertida y con más creatividad, cumple con las características solicitadas. Tercer y último ejemplo. Listo. Listo, los leo. Las leo, perdón. Laura dice, por las expresiones me da la sensación de misterio. Bien. Constanza sobre esta última. Dice, se me hizo un poco menos interesante que las pasadas, pero aún así se me hace que sí cumple con características y me da ideas de cómo poder hacer la mía, ya que no soy muy creativa. Creo que todas tienen creatividad, nada más es que se vayan inspirando un poquito. Eh, ya estamos en la parte final. Solo les voy a pedir una cosa. Claro, Laura, dime. Me voy a regresar un poquito para hablar sobre el foro y ya. Mientras Laura pone su pregunta, no hay problema, aquí esperamos. Dice, ¿cómo la podemos hacer en Canva o recomienda mejor Pinkston? A ver, dame un segundo. Te muestro muy rápido. Yo recomiendo Canva porque tiene cosas ya hechas. Pero la verdad es que nunca he usado mucho Pinkston. Pero bueno, te explico muy rápido. Considerando que Pinkston solo tienes que hacer tus cosas y que no es algo nuevo porque lo tienen ahí, voy a considerar nada más rápidamente hacerlo en Canva. Cuando tú abres Canva,
dependiendo de lo que quieras decir, obviamente, cuando tú abres Canva, te genera un cuadro como estos. Te recomiendo, si no lo has hecho, a lo mejor te estoy diciendo información que ya sabes, pero si no lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que te des de alta con tu cuenta de correo de Prepa en Línea CEP, porque eso te permite tener otros privilegios. No es el Canva Pro, pero sí te va a permitir acceder a contenidos que en una forma normal no los tendrías. Entonces, si la tienes, ya, perfecto. Lo que verías es algo como esto, o algo muy parecido a esto, donde están aquí todos los que tú tienes. Yo tengo muchos. Pero lo que vas a hacer es buscar aquí. Por ejemplo, historietas. Y te va a arrojar un montón de historietas que tú puedes llegar a tener. Vean, aquí hay 1576. Entonces tú puedes escoger la que quieras, literalmente la que quieras, para hacer tu historieta. Una vez que tú la tienes, vamos a suponer que escoges esta, ¿no? La voy a personalizar, a ver. Aquí ya la escogí. Voy con esta. Y lo que haces nada más es cambiarle los nombres, por ejemplo. La voy a acercar un poco. Para que tú hagas cada una. Ahí. Entonces aquí le das doble clic. Por decir algo, tienes esto, ¿no? Ya lo hiciste. Ahora, si quiero ver el tamaño de la letra, nada más le doy a clic y aquí lo voy reduciendo. Y listo, para que no sea tan grande. Sí, aquí también le puedo meter comentarios. Ay, perdón. Perdón, me salí. Y aquí también le puedo meter comentarios, les decía. Les estaba mostrando el folleto. Perdón, el cómic. Y aquí puedo continuar. Y ya ustedes pueden poner lo que quieran y hacerles comentarios abajo, por ejemplo. Aquí estaban Laura y su mamá conversando. Listo. Ya tengo 4 viñetas, ya puse una parte de mi historia y lo que procede es que cuente toda la historia. Ahora, lo que te recomiendo si lo vas a hacer en Canva, Laura, es que haya una planeación, que sepas más o menos qué vas a poner en cada una para que no improvises y pongas cosas muy extensas o muy cortas. Yo personalmente recomiendo Canva porque ya tienen las plantillas hechas, es muy fácil de hacer y puedes incluir muchas imágenes. Entonces yo recomendaría Canva, pero eso, por supuesto, depende de ti, de nadie más, ¿vale? Y para finalizar, sí, revisa cuál te acomoda más y haz una planeación muy pequeña y adelante. Dice foro de integración, los requisitos. Solo les recuerdo los requisitos del foro de integración. Aquí opcionales, son opcionales siempre y cuando tú no refieras nada, pero si tú hablas sobre otros textos, las fuentes de referencia son obligatorias. Dice, si es que nos basamos en un cuento, lo tenemos que poner referencia. Sí, por ejemplo, bueno, si tú te basaste en un texto para hacer tu historieta, no. Pero si tú hablas sobre un texto dentro de la historieta, ahí sí tienes que ponerlo, Constanza. Ahí sí. Por ejemplo, ellos hablaron de fondo y forma. Ah, pues tienes que poner fondo y forma al final. Foro de integración, les decía. Mientras pueden seguir preguntando, ¿no? Obviamente. Fuentes de referencia, importante. 5 a 8 renglones. Cuidado con escribir con el celular porque siempre son más renglones. Más de 4 días, por favor. Eso es súper importante. Porque 4 días o menos pues les descuenta puntos, depende. Y hacerlo en un solo día está muy penalizado. Y noté también que algunos de ustedes, lo que están haciendo, varios de ustedes también, es colocar en una sola participación todos los de toda la semana. Eso también está mal. Porque habla de que no leíste las instrucciones o no las respetaste.
Dice Constanza, ¿y tengo que poner todos los recursos o solo como la referencia de todo el módulo? Tienes que poner todos los recursos que usaste, Constanza. No todos del módulo, sino solo los que usaste. Si realmente, por eso te recomiendo que te concentres en uno o dos nada más, porque si no va a ser demasiado. Si vas a usar Frankenstein y fondo y forma, solo hablas de esos dos y pones las referencias y listo. Con eso es suficiente. No olviden seguir las reglas de etiqueta y de ortografía, por favor, son muy importantes. Es muy importante que las sigan. ¿Qué más, Laura y Constanza? Por favor, ya terminé. Ahora ustedes, si no tienen preguntas, pues yo me voy a ir despidiendo. Por favor, ¿alguna pregunta o duda adicional? Y si no, Gracias, Constanza. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este viernes 21. Viernes 21 de marzo de 2025. Dice Laura, yo no pude hacer la participación 1, por eso junté a la 1 y 2. No te preocupes, en realidad no hay problema. Muchas gracias a ti, Constanza. Y les deseo que les vaya muy bien en este y sus módulos próximos. Y ojalá puedan tener una buena calificación. Y creo que lo están logrando todas bastante. Así que gracias a ustedes. Gracias de verdad por sus palabras. Y no tengo más que palabras similares para ustedes. Les deseo lo mejor. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme a través de la plataforma. Y nos vemos en cualquier momento. Tienen mi correo. Si necesitan algo en cualquier momento, pues lo pueden hacer. Muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias.